Vamos, vamos a iniciar el día de hoy con con un repaso de nuestros temas. Bueno, vamos a iniciar nuestro repaso. Alabado sea Jesucristo. Buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Tenemos en primer lugar una realimentación de lo que es nuestro tema. Primero que nada, vamos a recordar un poco acerca de lo que es el movimiento semiparabólico. Solo los temas que vamos a tratar en este repaso van a ser contenidos de examen. El movimiento semiparabólico. Nos indican que el movimiento semiparabólico o movimiento de parábola, como también se le conoce, y en algunos libros también como lanzamiento horizontal. Dice, se puede considerar como la composición de, de de dos temas. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre de un cuerpo en reposo. Cuando hablamos de caída libre, estamos hablando de también de lo que es la gravedad. Vamos a trabajar a la gravedad con un valor de menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. La trayectoria de dicho movimiento lo podemos observar que cuando un cañón realiza un disparo, el recorrido del trayecto de la bala es un movimiento semiparabólico. El movimiento semiparabólico siempre se efectúa desde una determinada altura. Tiene sus componentes. Va a tener una componente horizontal y una componente vertical. Es un tema bien sencillo. Vamos a proseguir con que el análisis de este movimiento tiene una composición en y esta composición en Y es lo relacionado a caída libre. Es por ello que interviene la gravedad. Tenemos también el MRU, que es el movimiento horizontal, movimiento en X, que es un movimiento uniforme. Es decir, la velocidad aquí no va a variar. Vamos a iniciar con nuestro ejemplo. Tenemos para esto el siguiente ejemplo. Se va a efectuar, en este caso, pues el trayecto que logramos observar en la esquina superior izquierda, donde tenemos un cañón que va a realizar un movimiento semiparabólico. Dice entonces el ejemplo, un automóvil se desplaza a una velocidad de 30 metros sobre segundos por una vía de una montaña. El conductor se descuida y cae a un barranco. Si el auto cayó a 50 metros de la base del barranco, encontrar, para el inciso A, vamos a calcular el tiempo que duró el auto en el aire antes de chocar contra el suelo. Aquí lo que nos están pidiendo es cuánto tiempo permaneció en el aire el automóvil. Para el inciso B, la altura del barranco, es decir, desde qué altura ha caído este automóvil. Entonces, tenemos para, entre las características de estos movimientos, es un movimiento semiparabólico, tenemos movimiento en X, movimiento en Y también. Ahora bien, los datos e incógnitas. Tenemos una velocidad de 30 metros sobre segundos. Tenemos un alcance de 50 metros. Estos 50 metros salen de donde tenemos donde cae, que si el auto dice cayó a 50 metros de la base del barranco, podemos notar que de donde, de donde se posiciona la base del barranco sobre el suelo, a donde va a ir a chocar el vehículo, a esto le vamos a denominar lo que es el alcance, donde ha caído
Permítanme. Alguien me está escribiendo. Miren, si tienen alguna duda, yo tengo activado su... Gracias, Dulce. Ya leí el mensaje. Bueno, entonces, los datos que tenemos son velocidad y alcance, junto con la gravedad debido a lo que les indicaba que tenemos un movimiento variado. Vamos a resolver el inciso A. En el inciso A tenemos la primera fórmula que dice alcance es igual a la velocidad por el tiempo. Como en este inciso me están pidiendo calcular lo que es el tiempo, entonces en esta fórmula yo debo dejar sola a la letra T. Como tengo una multiplicación con respecto a la velocidad, voy a quitar a la velocidad enviándola de denominador. El inverso de la multiplicación es la división, quedándome como fórmula X sobre B. Voy a proceder a realizar la sustitución y tengo X sobre B, es decir, 50 divididos 30. Esto es un valor equivalente a 1.67 segundos. Esta es la resolución para el inciso A. Voy a proceder al inciso B, donde me piden la altura del barranco. Para la altura, podemos encontrar la fórmula de 1/2 por la gravedad multiplicados por el tiempo al cuadrado. Asimismo, esta fórmula puede estar también identificada solo como gravedad por tiempo al cuadrado divididos 2. Cuando vamos a dividir dentro de 2, será un equivalente a 1/2. Entonces, esta fórmula se nos puede presentar también así como se los estoy indicando. Bueno, para la hora de sustitución tenemos 1/2 es equivalente a 0.5. Entonces tengo 0.5 por la gravedad, que como les indicaba, tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Multiplicados por el tiempo, tengamos cuidado, ya que acá nos indica que está elevados al cuadrado. Entonces, dentro de nuestra calculadora podemos realizar el procedimiento completo. 0.5, abrimos paréntesis, colocamos menos 9.8, cerramos paréntesis. Volvemos a abrir otro paréntesis y colocamos 1.67. Cerramos el paréntesis sin olvidar que debemos elevar al cuadrado. Este resultado nos va a quedar como menos 13.67 metros. Esta es la altura de la que cayó el automóvil. Culminando con la explicación de este ejemplo, vamos a continuar con el siguiente. Tenemos un ave vuela horizontalmente. Me dicen que este ave está volando le comento, Isabela, que para cada uno de estos temas solo vamos a utilizar las fórmulas que yo presente en los ejemplos. Las que no van a ser necesarias. Voy a mandarles lo que es esta clase cuando finalicemos. El ejemplo dice, un ave vuela horizontalmente llevando en su pico un trozo de carne, el cual se le cae al ave en pleno vuelo y 0.5 segundos después el trozo de carne cae en el suelo. ¿A qué altura del piso volaba el ave? Tenemos aquí entonces un análisis acerca de este problema. Está volando el ave de una forma horizontal y de pronto se le cae el trozo de carne. El trozo de carne desarrolla un movimiento semiparabólico. Dice que tarda en tocar el suelo, el trozo de carne, 0.5 segundos. Me piden calcular la altura
con respecto al suelo de donde está volando el ave. Para esto entonces vamos a utilizar la fórmula y igual a g por t cuadrados dividido 2. Esta misma fórmula es la de la anterior del inciso B, donde les indicaba que puede decir un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado o, como en este caso, gravedad por tiempo cuadrado divididos 2. Tenemos entonces que esta fórmula, a la hora de sustituirla, en este problema nos indica que la gravedad la vamos a asumir con un valor de 10 metros sobre segundos cuadrados. Hay problemas donde, como la anterior, no nos menciona la gravedad, pero tiene que intervenir y por esa razón vamos a aplicar menos 9.8 metros sobre segundos. Entonces, hacemos la sustitución. La gravedad en este caso vamos a aplicarle 10 metros sobre segundos cuadrados. El tiempo debe de estar elevados al cuadrado. El tiempo que realizó el recorrido del trozo de carne es de 0.5 segundos. Debe estar elevados al cuadrado. Cuando obtenemos este resultado, lo dividimos dentro de 2 y nuestro resultado es de 1.25 metros. Entonces, esta es la altura a la que volaba el ave. A diferencia de la anterior donde nos quedó negativo, la forma correcta de resolver es utilizando menos 9.8. ¿Qué nos indica el signo negativo? El signo negativo solo nos indica si cae o si sube. Es decir, aquí que el trozo de carne esté subiendo, no es así. La gravedad tiene que estar siempre con un signo negativo en todos y cada uno de los problemas que vayamos a resolver con respecto a este tema. Deben de estar elevados, deben de estar la gravedad con un signo negativo. Tenemos el tema número 2. El tema Profe, número... disculpe. Sí, dígame. Entonces, pero ¿cómo sabemos si es la gravedad de 10 o de menos 8 punto, no sé cuál era el otro número? Van a utilizar siempre vamos a ver, el menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Siempre. En cualquier problema que vayan a resolver, solo van a resolver uno en el examen, pero sí van a utilizar esta gravedad, porque es la que podemos encontrar en todos los libros. En algunos libros es donde ya nos varía que es a 10, pero vamos a trabajar menos 9.8 metros sobre segundos. Las fórmulas que vamos a aplicar: si nos piden un alcance, utilizamos la que tengo en el inciso A. Si nos piden una altura, lo que tengo en el inciso B. Si nos piden un tiempo, también lo que tengo en la segunda fila del inciso A. Estas son las únicas 3 fórmulas que vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas. Ah, ya, gracias. Muy bien. El tema número 2. El tema número 2 recién lo acabamos de ver. Se le denomina tiro parabólico. El tiro parabólico es la unión de dos movimientos. Uno, el movimiento rectilíneo uniforme y dos, el movimiento uniforme acelerado. Nos damos cuenta aquí que un muñeco está realizando un lanzamiento y dicho lanzamiento tiene un trayecto de una parábola. Entonces, vamos a aplicar estas fórmulas. Estas fórmulas, creo ustedes también ya los tienen, así que les voy a explicar un poco acerca de que en este caso vamos a toparnos con que en el problema nos va a hablar de un ángulo determinado. Entonces, aquí les estoy indicando que la gravedad que vamos a utilizar es de menos 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En la primera fila tenemos la velocidad inicial para X y velocidad inicial para Y. En la segunda fila tenemos una velocidad en algún momento que nos lo especifique el problema, tanto para X como para Y.
Aquí no debemos olvidar que aquí existe una palabra que nos está indicando que no varía. La velocidad inicial en X, una vez encontrada, en todo momento va a ser el mismo. A diferencia de la velocidad en Y, vamos a calcular una velocidad en Y en algún instante va a variar. Esta velocidad a veces nos puede quedar con un signo positivo o a veces nos puede quedar con un signo negativo. ¿Por qué nos va a quedar de esta forma? Les explico que si la velocidad del móvil se está calculando cuando el objeto va subiendo, va a ser positivo. Pero si el objeto ya viene bajando, la velocidad va a dar con un signo negativo. Bueno, tenemos dos tipos de alcance. El primer alcance está relacionado al tiempo, pero solo se le denomina alcance. Distinto va a ser a que a mí en el inciso me indique alcance total. El alcance total va a tener otra forma. Aquí los identifiqué con un color morado para que ustedes noten que estamos hablando de un alcance, pero en el primer caso solo es un alcance en un determinado tiempo, mientras que en la fila 5 tenemos que es alcance total. Iniciamos con el ejemplo. Para el ejemplo dice, un cañón dispara una bala con una velocidad inicial de 250 metros sobre segundos y un ángulo de elevación de 30 grados. Me piden calcular para el inciso A la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial. Es decir, voy a hacer uso de la primera fila que tengo en las fórmulas, donde tengo coseno del ángulo y la velocidad y seno del ángulo por la velocidad. Esto es el inciso A. Voy con el inciso B y me piden la posición a los 14 segundos, horizontal y vertical. Estas fórmulas van a ser las que yo tengo en la fila 3. El alcance horizontal será X y el alcance vertical será Y. Prosigo con inciso C, la altura máxima. Para la altura máxima la voy a encontrar en la fila 5 y es en el lado derecho. Altura máxima. Aquí dice H max, esa es la altura máxima. Para el inciso D, necesito solo al tiempo. Fórmula de tiempo. Tengo dos fórmulas según la fila 4. Tengo el cálculo de tiempo y tengo el tiempo total de vuelo. Pero, ¿qué me está indicando? El inciso, solo tiempo. Por último, tengo el alcance total de vuelo. Si me está pidiendo alcance total de vuelo, voy a usar la última fórmula de la fila 5 de lo que tengo resaltado con un color morado. XT, alcance total. Voy a iniciar entonces con los cálculos. Para el inciso A, voy a calcular la velocidad inicial, tanto horizontal como vertical. Las fórmulas son, aquí las tengo ya resaltadas con un color verde y voy a hacer la sustitución. El problema me está dando una velocidad de 250 por coseno de 30. Estos son 216.51. Con respecto a la velocidad vertical, tengo que es la velocidad por el seno del ángulo. En el primero coseno y en el segundo seno, dándome un valor de 125 metros sobre segundos. Tengo a las velocidades resaltadas en color morado, las que voy a utilizar para los demás incisos. Aquí, por ejemplo, para el inciso B, me piden posición. Aquí tengo la
La posición horizontal me piden velocidad en X, que fue lo que yo resalté en color morado. 216.51. El tiempo, según este inciso, son 14 segundos. La multiplicación de ambos, 3031.14 metros. Con respecto a la posición vertical, que es Y, voy a hacer la sustitución. La velocidad inicial de Y son 125 por el tiempo, que son 14, más un medio de la gravedad, 9.8 negativos, por el tiempo al cuadrado, y me dice al cuadrado. Aquí lo estoy elevando al cuadrado. Voy a resolver las dos partes que tengo de productos. Primero, 125 por 14 me está dando un valor de 1750 metros. Lo que tengo resaltado en color verde, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado me da un valor de 960.4 metros. Y la resta de estos resultados me están quedando 789.6 metros. Aquí no es tan indispensable que ustedes vayan a aproximar o no. Si no aproximan, vaya a estar malo. No, no es así. Pero deben de plantear su procedimiento, por favor. Profe, Dígame. En la fórmula, Sí, Dulce. ahí puso metros sobre segundos por los segundos más un medio, pero abajo resta. ¿Cuál hay que usar? La resta, mire, se va a volver negativo porque aquí el signo de la gravedad, lo estoy resaltando con rojo, ya lo notamos. Debido a esa multiplicación de signos le va a quedar negativo. Bueno, gracias. Muy bien. Yo, profe, Diga. mire, una pregunta. ¿Esto que está poniendo usted lo tenemos que copiar y esa va a ser nuestra tarea o va a dejar una tarea Sí. aparte? No, solo sería esto. Estos Y hay ejemplos. que mandárselo. Sí, hay que mandarlo. Donde yo les publiqué el link de la videollamada, ahí tienen habilitada esa tarea. Ah, ok. Gracias. Vamos con el inciso C, cálculo de la altura. Esta fórmula resaltada en color morado se encuentra también en lo que es mi tabla. Es la última. Tengo que está compuesta de la velocidad inicial elevados al cuadrado dividido 2g. Entonces, 125 elevados al cuadrado me da un valor de 5.625. 2 multiplicados por menos 9.8 son equivalentes a 19.6. Y la división de estos resultados me da un valor de 289.99. Si nos quedan 287, está bien. Si nos quedan 286, está bien. Pues solo son los decimales. Mi interés es que sepan realizar el análisis de la sustitución correctamente. Continuamos con el cálculo de tiempo. Para el cálculo de tiempo, me indican velocidad inicial en Y. Este tiene un valor de 125 metros sobre segundos. Divididos G, G tiene un valor de menos 9.8 metros sobre segundos. Y la división de ambos números me están dando un valor de 12.75 segundos. Este es el cálculo de tiempo del inciso D. Por último, en este inciso me están indicando lo siguiente. El alcance total de vuelo, que lo tengo resaltado con rojo, pero resulta que para esta fórmula necesito el valor de TV. ¿Quién es TV? TV es el tiempo total de vuelo.
Entonces, primero necesito calcular el tiempo total de vuelo. Aquí ya tengo el tiempo. Son 12.75. La fórmula para calcular TV es 2 por el tiempo. Es decir, 2 por 12.75, dándome un valor de 25.5. Esto es TV. Ya puedo venir y resolver lo que es el alcance total de vuelo. La velocidad del inciso A, velocidad inicial en X, que son 216.51 por TV. Aquí tengo la sustitución, 216.51 por 25.5. Me da un valor de 5.521 metros. Esta es la resolución del ejemplo. Nos corresponde el tema número 3. Para el tema número 3 es el tema que recién vimos, el cual es el movimiento circular. Aquí nos dice que el movimiento circular uniforme se le denomina también como MCU. Aquí nos dice que es aquel en el que un móvil recorre arcos iguales en tiempos iguales o ángulos iguales en tiempos iguales. Se observa tanto en una rueda de Chicago como en las llantas de cualquier vehículo o en un sistema de poleas. Las variables que debemos conocer para este movimiento son el período. La fórmula del período es tiempo divididos números de vueltas. La unidad de medida es en segundos. Esta es la parte teórica del movimiento circular. Tenemos a la segunda variable, que es la frecuencia. Para la frecuencia tenemos a esta fórmula de 1 sobre T. La unidad de medida de la frecuencia se puede dar de 3 formas. La primera, que es revoluciones sobre segundos, pueden ser hertz o únicamente Hz. Estas son las unidades de medida de la frecuencia. Con respecto a la velocidad angular, esta se identifica por W y tiene 2 fórmulas para poderse calcular. En esta fórmula también se puede calcular lo que es el período. Se cambia de posición a W por T mayúscula y aquí podemos encontrar al período. Me quedarían 2pi dividido la velocidad angular y va a ser el período. Recordemos que el período, su unidad de medida es el segundo. La velocidad angular va a tener una unidad de medida de radianes sobre segundos. Aquí hay un ejemplo de velocidad angular. Me dicen 5 radianes sobre segundos. Me están hablando de una velocidad angular. Continúo con la velocidad lineal o tangencial. Se le denomina tangencial porque se posiciona en la orilla de la circunferencia. Las flechas moradas me están mostrando dónde se posiciona. Tiene 2 fórmulas para poderse calcular esta variable de velocidad lineal o tangencial. Su unidad de medida es el metro sobre segundos. Aquí tenemos un ejemplo de velocidad lineal que es metro sobre segundos. Se posiciona en la orilla de la circunferencia. Tiene 2 fórmulas y proseguimos con la aceleración. Tenemos que la aceleración centrípeta se le va a denominar centrípeta porque nos damos cuenta en esta ilustración que la flecha va dirigida hacia el centro. Como se dirige hacia el centro, por esa razón se le denomina centrípeta. Su unidad de medida es en metros sobre segundos cuadrados y la fórmula para poderla calcular es velocidad lineal al cuadrado divididos
el radio. Bueno, para no estar corriendo ni nada de eso, nos quedamos hasta aquí. Este será el contenido de nuestra evaluación. Si yo en el tema 3 no les resolví ejemplos, yo no puedo venir y ponerles ejercicios de este tema en el examen. Pero si les hablé de una parte teórica de este tema, es seguro que va a venir en el examen. Tenemos 4 minutos para dudas. Ustedes me indican si tienen dudas del tema 1, del tema 2 o del tema 3. Profe, ¿esto lo va a publicar? Sí, van a tener la clase ustedes. Así es, Alejandra. Yo se los voy a compartir dentro de 1 hora más o menos. Señorita Lara, ¿tenemos alguna duda? La verdad, varias. Pero yo creo que si publica el link, creo que las podría resolver. Gracias. Muy bien. Bueno. La forma en que se va a evaluar, Alejandra, fíjese que yo considero que es la misma forma que el bloque 1, aunque no nos han indicado aún el medio por el cual vayamos a evaluar, pero si hay alguna, ya les publicaron su calendario, me imagino. Entonces, ahí solo indica el día que ustedes van a tener tal examen. Y como no indica horario, entonces me imagino que va a ser en el transcurso del día. Bueno, no teniendo entonces más dudas, muchas gracias por su asistencia. Y pues, permítanme, alguien me está escribiendo. Samuel, fíjese que copiarlo no, porque tiene bastante texto, tiene bastantes figuras, no creo que le dé tiempo de copiarlo. Pero si va a contar con el link, entonces poco a poco puede ir o solo repasando o puede irlo copiando si usted quiere. Así que ustedes me indican si tienen alguna duda, ya saben que me pueden escribir. Profe, Dígame. profe, Sí, dígame. entonces lo que le vamos a mandar al apartado, Ajá. ¿qué es exactamente? El ejemplo del tema 1, el ejemplo del tema 2 y la parte teórica del ejemplo de la tarea 3. Ah, ya, gracias. Muy bien. Bueno, el sistema me va a sacar ahora de la videoconferencia. Gracias por su asistencia. Feliz día a todos. Y ya saben que me pueden escribir para cualquier duda que tengan. Feliz día a todos. Gracias, igualmente. Gracias. Adiós. Adiós, Feliz día. profe. Adiós.